Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de formación ética de esta semana. En esta oportunidad vamos a estudiar un concepto muy importante, es la justicia. La verdad que nosotros en nuestra vida cotidiana siempre estamos buscando justicia en nuestros actos o que a nosotros mismos nos traten de forma justa. Ahora bien, pero también cuando hablamos de justicia pensamos en términos jurídicos. O sea, lo asociamos con la legalidad, con las leyes, con los jueces, con el poder judicial, ¿sí? Cuando hablamos de que algo es justo, cuando hablamos que algo es injusto, que algo, ¿sí? Culpable o inocente. Pero ahora bien, ¿de dónde sacamos esas ideas? ¿Cuándo algo realmente es justo o injusto? Entonces, aquí es donde vamos a conocer estos tres conceptos, estas tres características que están muy vinculadas con la justicia, que tienen que ver con la imparcialidad, la igualdad y la equidad. Ahora bien, cuando hablamos de imparcialidad, quiere decir que nosotros, para que un acto sea justo, no tenemos que permitir que nuestros deseos o nuestros intereses o los intereses de algún juez influyan en una situación. O sea, no tienen que ser en cuenta nuestros deseos personales, ¿sí? Por ejemplo, suponemos que tenemos que elegir una persona para un puesto de trabajo y entre varias se encuentra un amigo. Nuestro criterio para evaluar y elegir deberá ser el mismo para todos, considerando las características más importantes para ese empleo y no la relación de amistad que nos une con alguno de los postulantes, ¿sí? Si nosotros por casualidad llegamos a elegir para ese puesto de trabajo influenciados por el cariño que le tenemos a nuestro amigo, estamos siendo totalmente injustos con el resto de los postulantes, ¿sí? Fíjense cómo sin querer estamos siendo injustos. Ahora bien, asimismo tenemos los conceptos de igualdad y equidad. Por ejemplo, la justicia se asocia con la igualdad, aunque a veces el trato igualitario no sea equitativo. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un abuelo le da 6 caramelos a un nieto y a otro solamente 2, vamos a decir que ese reparto fue injusto, no fue igualitario. Vamos a decir, el abuelo tiene un preferido. Entonces, pero si nosotros no tenemos más información y vamos a decir, abuelo, vos preferís a nuestro otro nieto que en comparación de nosotros porque nos estás tratando de manera desigual e inequitativa. Y además sos injusto, porque no nos están dando la misma cantidad de caramelos. Pero ¿qué pasa? Más tarde nos enteramos que el otro nieto en realidad tenía guardado 4 caramelos debajo de la almohada que le había regalado la madrina. Entonces, ahora sabemos que el abuelo en realidad fue equitativo en relación con los nietos. No es que tenía un preferido, sino que él había brindado el concepto de equidad entre los dos nietos. Entonces, si él hubiese dado los 6 caramelos más los otros que tenía guardado, en realidad el trato iba a ser desigual. Iba a terminar siendo de manera desigual. Ahora bien, fíjense cómo sin querer nos damos cuenta la cantidad de veces que estamos pensando en estos conceptos. Ahora bien, la justicia siempre, cuando hablamos de justicia siempre pensamos en una mujer con los ojos vendados y con una balanza manteniendo el equilibrio. Y así también nos encontramos con dos tipos de justicia, con una justicia denominada retributiva, que tiene que ver en realidad cuando alguien en realidad hace algo malo, como alguien cuando infringe la ley, quiere decir que está pensando en el castigo. Por ejemplo, no es lo mismo la persona que roba un celular a aquella que comete un delito mayor, como por ejemplo brindar un homicidio, realizar un homicidio. No va a ser la misma pena. A eso se refiere que tiene que ver con estas cuestiones. Ahora bien, después nos vamos a encontrar con algo denominado justicia distributiva, que está vinculado con, por ejemplo, así como habíamos hablado de la dignidad humana en la clase anterior, podemos saber que las personas también tenemos necesidades que nosotros podemos satisfacerlas, ya sea con bienes materiales como con bienes intangibles. Por ejemplo, los alimentos, la ropa, ¿sí? Una vivienda y en general, por ejemplo, con algunos afectos y con algún tipo de cultura o de conocimiento, cuando hablamos de cuestiones intangibles. Ahora bien, nosotros sabemos que en la sociedad a veces no todos tenemos lo que queremos. Hay personas que tienen, a veces la sociedad no es de la misma manera retributiva,
¿sí? No es lo mismo para todos, sino que algunos no pueden acceder a determinadas cuestiones. Y esta falta de acceso a estas cuestiones tiene que ver con un concepto denominado justicia social, que es muy cuestionado y es muy importante que lo leamos, lo aprendamos para poder reflexionar sobre estos conceptos de justicia. Cuando hablamos de justicia social, hablamos que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos para poder acceder a un empleo digno, un trabajo decente, que las mujeres y los hombres tienen la misma igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces hablamos de estas cuestiones que son muy profundas en la sociedad y que generan muchísimo debate. Como por ejemplo, un pensamiento de un filósofo llamado John Rawls, que él sostenía que la sociedad cada persona tiene que tener la misma libertad y los mismos derechos básicos que todos. Somos todos iguales y todos tenemos igualdad de oportunidades. Y que cuando existen desigualdades sociales, el Estado tiene que intervenir para poder brindar ayuda, ¿sí? Por ejemplo, para los que no pueden pagar la educación. Pero esa postura también ha tenido muchas críticas en la sociedad, ¿sí? Porque hay personas que sostienen que el Estado no tiene que intervenir en esas cuestiones, que cada uno tiene que conseguir las cosas por uno mismo y así sucesivamente se generan muchos planteos. Por eso yo los invito a que lean los textos, respondan las preguntas, respondan siempre pensando en el texto que yo les presenté de este libro de Santillana para que ustedes puedan trabajar este concepto y estoy segura que les va a generar muchísimo debate porque estos conceptos son muy difíciles de pensarlos, ¿sí? Y aprenderlos de memoria. Los dejo con la lectura. Si tienen dudas, ya saben que pueden comunicarse conmigo, ¿sí? Que tengan todos una muy buena semana.